Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Teoría de la administración de los sistemas operativos actuales, primera parte. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Este video permitirá continuar con los videotutoriales para el desarrollo de habilidades en la administración de sistemas de cómputo. Analizaremos la teoría de la administración de los sistemas de archivos en los sistemas operativos actuales. Recuerden que sigue en pie la campaña de reforestación y les informo con mucho agrado que ha tenido ya eco en varios sectores. Hemos logrado conjuntar esfuerzos para la reforestación, por lo que agradezco el apoyo de los que se han sumado a esta campaña. Gracias a todos los que han apoyado este proyecto y recuerden el compromiso de cuidar los árboles que ya sembraron. Un reporte a la semana con fotos y videos proveerán al canal de material para seguir invitando al proceso de reforestación. Gracias por el entusiasmo en la campaña de reforestación y recuerden, le hemos hecho daño a nuestro planeta por miles de años, entonces debemos seguir con el esfuerzo por un periodo igual para lograr su recuperación. Con respecto al video especial y atendiendo la solicitud que me han hecho, en cuanto lleguemos a las 3000 horas de reproducción, publicaré un video especial. Para que esto les sea de su agrado, les pido me indiquen en sus comentarios qué videojuego quieren que juguemos en línea y qué canción les gustaría que les cante. Bueno, comencemos y espero les sea de mucha utilidad. Les pido de favor que si no están suscritos al canal, se suscriban, ya que esto le da vida y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo, regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Espero contar con su apoyo para compartirlo con sus contactos y redes sociales para ganar audiencia y horas de reproducción. Si no reproducen el video en el canal, no apoyan al mismo. Si descargan, no apoyan al canal y no generan tiempo de reproducción. Si no le dan like, no apoyan al canal y si no envían comentarios, tampoco. Es importante su visita activa en el canal y reproducirlo en el propio canal de YouTube. Agradezco su apoyo y espero que este esfuerzo siga creciendo. Continuemos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la teoría de la administración de archivos en los sistemas operativos actuales. Lo primero que debemos entender es el modelo de la administración de los sistemas de archivos o de los archivos. La administración de los archivos es uno de los puntos base de los sistemas operativos y es lo que nos permite almacenar información en memoria permanente. Si nosotros vamos a trabajar información que vamos a requerir para usarla en cualquier otro momento, entonces necesitamos guardarla en memoria secundaria. No podemos guardarla en memoria primaria. ¿Y por qué no puedo guardarla en memoria primaria? Simplemente porque la memoria primaria es memoria volátil. Entonces al momento que yo apago la computadora, ese contenido se pierde. Por eso es importante que tengamos memoria secundaria. Y la forma de guardar información en memoria secundaria, que es memoria permanente, como pueden ser las memorias USB, memory sticks, SDs, los discos duros, discos flexibles, los CD-ROMs, DVD-ROMs, etcétera, cintas magnéticas. Bueno, entonces la forma de almacenar información ahí es precisamente permanente. Es una forma, se le llama permanente porque puede durar muchísimo tiempo, muchísimos años almacenada ahí, mientras no sufra un ataque magnético u óptico, porque tenemos memoria permanente magnética, y como puede ser los discos duros, discos flexibles o
o los discos de estado sólido, que al final de cuentas son como memorias USB y que son memoria, magnética. Si sufre un ataque a través de un imán, pues obviamente va a perder su contenido, pero si no es así, lo va a conservar. Ahora, si no, los CD-ROMs y DVD-ROMs son unidades que guardan su información de manera óptica. Esto es a través de un rayo láser sobre una superficie metálica que crea escoriaciones que simbolizan ceros y unos, y así se guarda esa información. Esa no se borra por medio de imanes, a menos que tenga un ataque de rayo láser y entonces lo borra. De ahí en fuera no. Obviamente, para poder administrar los archivos tenemos que tener varios registros. Los registros, por ejemplo, de la longitud, que pueden ser archivos de longitud fija, registros de longitud fija o registros de longitud variable. Los registros de longitud fija, ¿sí?, nos permiten que siempre tengamos un mismo formato almacenado en un archivo, mientras que los de longitud variable, no importa el formato, podemos guardar cualquier tipo de información. ¿Estamos? Ahora, el almacenamiento contiguo, ¿sí?, es aquel que es de acceso secuencial. Esto quiere decir que para leer el archivo 50 tengo que leer del 1 al 49 hasta llegar al 50 para después leer el 50. Es un acceso secuencial, mientras que el almacenamiento no contiguo es un almacenamiento que puede estar almacenado en cualquier parte, pero depende de una tabla de localización, ¿sí? Ahora, hay otro almacenamiento que se conoce como almacenamiento indizado. Esto es estructurado en forma de árbol, estructurado en forma de índices, y esto lo que hace es que guarda índices o tablas que me permiten localizar la información en diferentes partes. El archivo de acceso secuencial directo, ¿sí?, nos lleva a la posibilidad de tener acceso secuencial y además acceso aleatorio en diferentes partes del disco. Y esos son los tipos de almacenamiento que existen en los archivos. El administrador de archivos controla todos los archivos del sistema. Es también el software que crea, elimina, modifica y controla el acceso a los archivos, así como los recursos que estos ocupan en el mismo. Colabora con el administrador de dispositivos. De hecho, normalmente se dice que un medio de almacenamiento masivo, como puede ser un disco duro, un CD-ROM, un DVD-ROM, normalmente se dice que es un dispositivo ajeno al sistema, porque es una memoria de secundaria ajena a lo que es la memoria primaria y ajena obviamente al sistema. Los primeros gestores de archivos fueron creados para sistemas operativos con interfaces de usuario de símbolo, no gráficos, o sea, de línea de comando. Estos generalmente representaban las unidades o particiones y directorios en su distribución física real, o sea, eran parte de la distribución física del almacenamiento. Algunos gestores de archivos populares fueron, por ejemplo, el Norton Commander, que era un poderoso gestor de archivos para el ambiente de OS, Sistema Operativo de Discos, que era un sistema operativo de línea de comando. El Midnight Commander, que también pertenecía a Norton, pero era utilizado para Unix. El Unix Explorer, el Windows Explorer, que era el gestor de archivos de Windows de 95 en adelante. El Nautilus, que era el gestor de archivos del proyecto Genome, o sea, del escritorio de software libre que se utilizaba en las versiones de Linux y que navegaba entre los archivos por medio del Nautilus. O el Conqueror, que era el que se utilizaba para lo que era el escritorio libre, el escritorio de software libre, KDE, que también era otro tipo de escritorio que se encontraba en los sistemas operativos tipo Linux. ¿Ok? ¿Cuáles eran las funciones del administrador de archivos? Bueno, el administrador de archivos está a cargo de los componentes físicos del sistema, sus recursos de información y de las políticas que utilizan para almacenar y distribuir los archivos. Existen 4 tareas fundamentales para los administradores de archivos. La primera es el control donde se almacena cada archivo. La segunda es la política que determina dónde y cómo se almacenarán los archivos, el uso eficiente del espacio de almacenamiento disponible.
La tercera es asignar a cada archivo cuando se ha aceptado el acceso de un usuario al mismo y registrar su uso. Esto se llama, bueno, esta es una flexibilidad, pero también depende de una protección. No todos los usuarios van a tener acceso a los archivos y no todos los usuarios van a tener acceso a hacer cualquier cosa con el archivo. Va a haber usuarios de solo lectura, va a haber usuarios de lectura y ejecución, va a haber usuarios de lectura, ejecución y modificación. Son diferentes estructuras y permisos o restricciones que vamos a tener en los sistemas en el sistema operativo. Y la cuarta labor del administrador de archivos es designar cuando sea desocupado el archivo y cómo comunicarlo o cómo comunicar su disponibilidad a quien pudiera estar esperando este archivo. El sistema operativo debe proteger sus recursos contra el mal funcionamiento y proporcionar seguridad mediante números de cuenta, contraseñas y cerraduras. Bien, la interacción con el administrador de archivos, el usuario, el administrador de archivos mediante los comandos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la instrucción read-write, que significa leer, escribir, es un comando de entrada y salida. La instrucción open-close es un comando que indican la disponibilidad del archivo, el open-close. No siempre está disponible un archivo, por tanto, no lo voy a poder abrir si no está disponible. El modify es un comando write especializado que permite modificar el archivo. El create delete son comandos para que hacen el conocimiento del sistema del archivo. O sea, si yo creo un archivo, tengo que avisarle al sistema que está creado que existe. Si no, el sistema no sabe que existe. Y esto se los digo de esta manera. Si ustedes crean, por ejemplo, una solución de un programa, ya sea en Java, ya sea en Visual C#, les va a generar carpetas. Y ustedes pueden meter dentro de esas carpetas imágenes. Pero si no le dicen a Java que ahí están esas imágenes, no las va a ver, aunque hayan copiado las imágenes del sistema. No, vamos, para el software, para el lenguaje de programación, no existe. Porque nunca le avisé. Entonces tengo que avisarle que ahí están las imágenes. Otra de las funciones es rename, que me permite renombrar archivos, y la otra copy, que me permite duplicar o copiar archivos. Son independientes, todo esto son independientes del dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los dispositivos van a poder leer, escribir, abrir, cerrar, modificar, crear, borrar, renombrar y copiar. Todos tienen esas funciones. Son funciones básicas de todos los manejadores de archivos. ¿Sí? Ahora, con respecto al algoritmo de lectura de un disco de cabeza móvil, ojo, ¿qué es un disco de cabeza móvil? Es un disco que permite que la cabeza se mueva de un lugar a otro. Hay discos de cabeza fija, en donde tienen nada más ciertas estructuras que en la cabeza que van a leer solo ciertas zonas del disco, pero nunca se van a mover de esas pistas, siempre van a estar en esas pistas. Y podrán decir ahora, oye, pero eso es un desperdicio muy grande. Sí, pero antes se usaban ese tipo de discos porque eran discos de alto rendimiento. O sea, tenías acceso directo a las pistas, porque como no se estaban moviendo, no tenías que buscarlas, ya estaban ahí. Entonces eso permitía un acceso rápido. ¿Sí se entiende? Ok, ahora, ejemplo de instrucción read. El ejemplo de la instrucción read nos lleva, 1, mover las cabezas de lectura-grabación, lectura-escritura, hasta el cilindro donde se va a encontrar el registro. La estructura de un disco duro, sus componentes internos, los voy a crear, más bien los voy a analizar en el siguiente video. ¿Ok? Ahí vamos a ver lo que es un disco duro, cómo están sus estructuras, qué es un cilindro, qué es un clúster, cómo se comporta, qué es una pista de grabación, cómo se van numerando las pistas, cómo se almacena esa información en esas pistas. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Está claro? 2.
Esperar por el retardo rotacional hasta que el sector que contiene el registro deseado pase debajo de la cabeza de lectura-grabación. Si yo tengo la cabeza de lectura-grabación, el disco va a girar hasta que pase el sector que tiene esa información, entonces lo va a poder leer la cabeza de lectura-grabación. Lo vamos a ver en ese siguiente video, donde analicemos los componentes físicos de un disco duro. 3. Activar el cabezal de lectura-escritura y leer el registro. Esto es, existen registros que caben en un solo tramo, en un solo sector de donde se va a almacenar en el disco. No todos, algunos no caben. Entonces, ¿qué pasa cuando no caben? Pues tengo que leer la continuación en otra parte del disco. 4. Transferir el registro a memoria principal. Si yo voy a ejecutar un programa que está guardado en el disco duro, para poderlo ejecutar, ¿qué tengo que hacer? Meterlo, transferirlo del disco a la memoria principal. Recuerden que el procesador no ejecuta nada que no se encuentre en la memoria principal. 5. Enviar una bandera a fin de indicar que el dispositivo está libre para satisfacer otra solicitud. Cada vez que yo leo al disco duro, tengo que indicar que lo estoy ocupando, porque si no, otro usuario va a llegar a tratar de leer, entonces me puede quitar el recurso. Por eso tengo que apartarlo, y eso se aparta por medio de variables bandera. Mientras esto ocurre, se debe checar posibles condiciones de error. Configuración habitual del volumen. ¿Qué es la configuración habitual del volumen? Es cada unidad de almacenamiento, sin importar que sea removible o no, se considera como un volumen, y cada volumen puede contener varios archivos, por lo que se conocen como volúmenes multiarchivos. Ojo, hago la aclaración, cada volumen de un disco, cada volumen de almacenamiento de información secundaria genera una unidad lógica de almacenamiento de información. Son unidades lógicas. Sea partición, sea disco, sea memoria, sea un disco duro, disco flexible, CD-ROM, DVD-ROM, todos son unidades lógicas de almacenamiento de información. Bueno, dentro de ellos, dentro de lo que es el volumen de cada archivo, se va a incluir información específica, como es la fecha de creación, ¿sí? El apuntador o puntero al área de directorios, que es donde se va a guardar la información, el apuntador o puntero del área del archivo, ¿sí? El código del sistema de archivos y el nombre del volumen. Esta información siempre está disponible para todos los archivos, ¿ok? El directorio maestro MFD o MDF se almacena enseguida del descriptor del volumen y lista los nombres y características de los archivos contenidos en dicho volumen. Funcionamiento del administrador de archivos en los primeros sistemas operativos. El esquema de las desventajas de los primeros administradores de archivos era: 1. Tomaba mucho tiempo buscar un archivo, en especial si el MDF estaba organizado en orden aleatorio. ¿Por qué? Porque tenía que estar leyendo todos los archivos para poder ver dónde estaba lo que me interesaba. Era complicadísimo encontrarlo. Y no teníamos buscadores como ahora. Ahora yo no encuentro algo, le pongo una palabra más o menos clave, o sea, una palabra que tenga que ver relacionada al tema que estoy buscando, y la máquina lo que hace es que lanza una búsqueda en todo el documento, en todo lo que es el archivo o todo el disco. Los usuarios no podían crear subdirectorios. Si el usuario tenía muchos archivos pequeños en el volumen, el espacio del directorio se llenaba antes de que el espacio de almacenamiento. ¿Por qué? Porque tiene un número límite de nombres de archivos. Entonces, si yo le meto, por ejemplo, a un disco 1.000.000 de nombres, ojo, aunque los archivos estén vacíos, lo más curioso es que se va a quedar el disco vacío, lo va a mostrar como vacío, pero me va a llenar el área del directorio raíz, o sea, el área de los nombres. ¿Y qué creen?
no voy a poder guardar nada más porque lo va a detectar como si estuviera lleno, a pesar de que está vacío, pero está lleno de nombres. O sea, el directorio nada más, el índice donde están los nombres se llena, el área de trabajo queda vacía, son archivos vacíos. ¿Sí queda claro? Entonces es una situación muy incómoda, por cierto. Los usuarios múltiples no podían resguardar sus archivos de otros usuarios que examinaban en la lista de archivos, porque todos los directorios se listaba una solicitud o a solicitud del usuario. Cada programa en todos los directorios necesitaba un nombre único. Un subdirectorio se crea cuando los usuarios abren una cuenta, una cuenta para tener acceso al sistema de cómputo. Aunque este directorio de usuario se trata como un archivo, su entrada en el MDF se marca para indicar al administrador de archivos que se trata de un subdirectorio y que tiene propiedades únicas. La información que describe un archivo, sea cual sea la complejidad de la estructura del directorio, cada entrada de archivos en todos los directorios contiene información que describe el archivo, conocida como descriptor del archivo, y la información que comprende es la siguiente: el nombre del archivo, el tipo de archivo, organización y uso que dependen del sistema, el tamaño del archivo, la localización del archivo de identificación del primer bloque físico donde está almacenado el archivo, la fecha y tiempo de creación, los propietarios, o sea, quién creó el archivo, ¿sí? La información de protección, que son limitaciones de acceso basadas en quién está autorizado para tener acceso al archivo y qué tipos de acceso se permiten. También existe el tamaño del archivo. Si se dan cuenta, con toda esa información es difícil que alguien no sepa si se copió un archivo o no. La verdad es que está súper identificado y es bien fácil determinar si un archivo, si una tarea fue copiada. ¿Cuáles son las reglas convencionales para la identificación de los archivos? Un nombre de archivo puede ser mucho más largo de lo que el usuario piensa que es, según el nivel de complicación del administrador de archivos. Puede tener de 2 hasta muchos componentes un nombre. 2 son comunes: uno que es el nombre relativo al archivo por el usuario, y una extensión que nos dice qué tipo de archivo es, y que normalmente es una extensión de 3 caracteres, pero en la actualidad ya podemos encontrar archivos con extensiones de 4 o 5 caracteres sin problema. ¿Sí queda claro? O sea, son detalles que han ido evolucionando. Bueno, los componentes requeridos para el nombre completo de un archivo dependen del sistema operativo. El administrador del archivo selecciona un directorio, el directorio base, por ejemplo, para el usuario. Cuando se inicia la sesión interactiva, en ese directorio base, el usuario selecciona un archivo, directorio actual de trabajo. Siempre que el usuario refiere a los archivos en el directorio de trabajo, puede tener acceso a los archivos sin tener que escribir el nombre completo de este archivo, porque poco a poco el sistema va llevando el nivel y tiene toda la dirección guardada. Cada vez que yo entro a un área de almacenamiento, esa dirección está asociada automáticamente a los archivos contenidos en esos directorios. Los más comunes, sí, son los que tienen de fácil acceso, ideales para los archivos de datos. Yo recomiendo que se utilicen nombres cortos, porque de pronto ponen nombres largos y luego lo meten dentro de una carpeta con un nombre largo, y luego esa ya estaba dentro de otra carpeta con un nombre largo, y así sucesivamente. Y de pronto, ojo,
pierden el acceso a sus archivos. Y sí los pueden perder porque rebasan el número de caracteres que puede tener un archivo como nombre. Entonces ahí se pierde el acceso. Y luego me dicen, ¿no se puede recuperar? No, porque no puedo cambiarle nombre a las estructuras, puesto que se bloquean. ¿Ok? Les pido de favor que si no están suscritos al canal se suscriban, ya que esto le da vida y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Espero contar con su apoyo para compartirlo con sus contactos y redes sociales para ganar audiencia y horas de reproducción. Si no reproducen el video en el canal, no apoyan al mismo. Si descargan, no apoyan al canal y no generan tiempo de reproducción. Si no le dan like, no apoyan al canal, y si no envían comentarios tampoco. Es importante su visita activa en el canal y reproducirlo en el propio canal de YouTube. Agradezco su apoyo y espero que este esfuerzo siga creciendo. Continuemos. Muy bien. No dejan espacios de almacenamiento vacíos ni truncan caracteres. Esto quiere decir, se recomienda que no usen caracteres especiales. O sea, que siempre usen caracteres alfanuméricos para poder guardar sus archivos. Este tipo de nombres son utilizados mayormente en archivos probables de acceso secuencial, como los archivos de texto, programa o archivos que utilizan un índice para acceso a sus registros. La organización física de los archivos tiene que ver con la forma en que los archivos se organizan, las características del medio utilizado para el almacenamiento. En los discos magnéticos, los archivos se pueden almacenar de tres maneras diferentes: de manera secuencial, de acceso aleatorio o secuencial indizado. Y ojo, esto pudiera llegar a ser una pregunta interesante. ¿De cuántas maneras se almacena la información en un archivo? De tres: acceso secuencial, acceso directo y acceso secuencial indizado. ¿Está claro? Es por mucho la más fácil de implementar, pero los registros se almacenan y se recuperan en series. Para encontrar un registro específico se busca en los archivos desde el principio hasta el final del registro solicitado, obviamente. Para acelerar el proceso, se pueden incorporar algunas características de optimización al sistema. Una es seleccionar un campo clave del registro y después organizar los registros en función de los campos antes de almacenarlos. Se complican los algoritmos de mantenimiento porque hay que observar el orden original de cada uno de estos. Y bueno, ¿cómo se utilizan los archivos de acceso directo? Los archivos de acceso directo son almacenamientos que se tienen en los directorios, en los medios de almacenamiento, y estos archivos dan una flexibilidad para acceder y organizar aleatoriamente cualquier registro en cualquier orden sin tener que empezar una búsqueda desde el principio del archivo. Esto es porque tienen un índice que nos permite localizarlo. Son archivos de acceso directo. Los registros se identifican gracias a la dirección relativa, dirección lógica al principio del archivo. Calcula el almacén, al almacenar los registros, son calculados los registros y de nuevo se recuperan. El programa utilizado para almacenar los datos sigue un conjunto de instrucciones conocido como algoritmo de hash. ¿Cuál es el algoritmo que se utiliza para almacenar o para guardar los datos de los archivos? Es el algoritmo de hash. ¿Está claro?
¿Qué transforma cada clave en un número? La dirección lógica del registro. Esto pasa al administrador de la información que los pasos, y que da los pasos necesarios para traducir la dirección lógica. Se los hago más claro, más fácil. Yo tengo un conjunto de datos de memoria, de áreas de memoria, identificadas por archivos, ¿sí?, por números hexadecimales. Un grupo de números hexadecimales me está identificando cada uno de los bloques de memoria. Cuando yo guardo un archivo, se guarda la dirección en donde se guardó cada uno de estos componentes o archivos, que son conjuntos de archivos hexadecimales. ¿Está claro? Bueno, la mejor forma de utilizar el almacenamiento de los archivos que se ha visto en la actualidad es la combinación entre archivos de acceso aleatorio o de acceso secuencial, que serían los archivos que tienen que leerse completamente para poder localizar información. O sea, se combinan estos con archivos de acceso aleatorio, archivos de acceso directo, que tienen el acceso directo al archivo. Cuando hablamos del almacenamiento de archivos, hablamos de almacenamiento de registros. ¿Y qué es un registro? Es un conjunto de información que tiene una estructura específica, un inicio, ¿sí?, o cabeza, un cuerpo donde se almacena la información y una cola que nos dice cuáles son los recursos al que va a buscar para localizarlos. ¿Estamos? Las desventajas principales es que los archivos no se pueden expandir a menos que exista espacio disponible para seguir creciendo. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado con esas estructuras que voy guardando, porque obviamente los archivos saturan rápidamente la memoria de la computadora. Otras desventajas es la fragmentación que se puede superar, ¿sí?, compactando y reorganizando los archivos. A ver, jóvenes, pongan atención a esto. Si yo tengo un conjunto de archivos almacenados en un área de memoria, que puede ser un área cuadrada con columnas y renglones, en donde cada uno de los cruces de columnas y renglón es un área de almacenamiento, y yo empiezo a guardar todos los archivos secuenciales, resulta que de pronto los archivos los jalo para modificarlos porque tengo cálculos que hacer, o para borrar un archivo que ya no ocupo. En el disco, en el área donde se almacena el disco, van quedando huecos. Eso se llama fragmentación. Se va fragmentando la información. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar un desfragmentador, aplicar las propiedades del administrador de archivos para que me permita desfragmentar esas partes. ¿Cuál es el riesgo al desfragmentar archivos en un área de almacenamiento masivo? Que si ustedes tienen archivos contaminados, como tienen que estar moviendo de lugar esos archivos, copiándolos y pegándolos de un lugar a otro, quitándolos de donde están, resulta que si tienen virus en esos archivos, ¿qué va a pasar con los virus? Cada vez que activan la copia, se van a estar copiando virus. Y cuando trabajan una estructura de almacenamiento y la desfragmentan, pueden estar provocando una proliferación muy grande de virus. ¿Y queda claro? Es el riesgo en archivos, en discos que están fragmentados. Yo no recomiendo desfragmentar el disco, a menos que vayas a instalar todo el sistema, porque es muy probable que repliques virus al momento de desfragmentar. ¿Sí queda claro? Bueno, esto es lo que está haciendo precisamente. Permite a los archivos utilizar cualquier espacio de almacenamiento disponible del disco cuando cualquier registro restante y cualquiera de las otras adiciones va a buscar la extensión de los archivos, va a ubicarlos en donde quepan. Pero observen, como son tablas que van uno tras otro,
De pronto podemos tener todos continuos, pero de pronto ya hubo archivos que borré que no me sirven ya. Como cuando tienen ustedes fotografías, agarran y borran una foto que dicen, ya no la quiero, la quitan, la borran y dejan un hueco en la memoria, que puede ser en cualquier lugar donde estaba almacenada la fotografía. Ese lugar se desperdicia, estás generando una fragmentación. Aunque ambos esquemas de asignación contiguos y no contiguos se eliminan la fragmentación de almacenamiento externo y la necesidad de compactación, no aceptan el acceso directo porque no hay manera fácil de determinar la localización de los archivos. Los archivos se declaran frecuenciales o directos, ¿sí? Porque no hay manera fácil, les decía, de determinar esa localización. Cuando los archivos son secuenciales o directos al momento de su creación, permiten entonces al administrador de archivos que pueda seleccionar métodos más sencillos para su almacenamiento. Pueden ser archivos contiguos y pueden ser archivos directos. Y se los pongo de esta manera. Imaginen ustedes que van a grabar una película en un disco. ¿Les conviene grabarlo en acceso directo o en acceso secuencial? Secuencial. ¿Por qué? Porque siempre va a estar leyendo en el mismo orden la película. No tiene por qué saltar de un lugar a otro. Y va a ser mucho más rápido leer en orden que estar leyendo en brincos. Y esto puede provocar retraso en la reproducción de la película. ¿Sí queda claro? Por eso no todos los discos, aún en la actualidad, conviene que sean de acceso directo. ¿Por qué? Porque va a haber algunas aplicaciones, por ejemplo, un archivo de música. ¿Qué pasa con un archivo de música? ¿Lo voy a leer en orden aleatorio o voy a siempre leer la misma secuencia? Pues siempre voy a leer la misma secuencia porque es un archivo de música. Imagínense que empiece una vez por el principio, luego por el final, luego el intermedio, etcétera. Pues va a ser un saltadero de lector, pero la verdad es que no me conviene porque la música siempre se va a leer de manera secuencial. El video siempre se va a leer de manera secuencial. ¿Sí queda claro? Bueno. Precisamente esto permite el acceso directo a los registros al reunir un bloque de indizado de punteros que nos permite ir a localidades específicas de la memoria. No siempre nos conviene tener archivos de acceso aleatorio, aunque la tendencia es que siempre se vaya a ese tipo de archivos. Pero nos conviene en ocasiones, como decía, la música, el video, etcétera, nos conviene tener acceso secuencial para la lectura y la ejecución de cualquier actividad. La compresión de datos. ¿Qué es la compresión de datos? Imaginen ustedes que tenemos una estructura como la que se presenta aquí. Pues tenemos A, D, A, M, S, B. ¿Qué pasa? ¿Cómo le puedo hacer para que yo ahorre espacio? Pues en lugar de escribir todo esto, mejor le escribo A, D, A, M, S, la B, que es la letra que sigue, y la letra, el número de la letra que se está repitiendo. En lugar de escribir 10 Bs, escribo B10. ¿Cuántos caracteres ocupé aquí? 3. ¿Cuántos caracteres ocupé acá? 10. ¿Cuál fue el ahorro de caracteres? 7. Entonces eso me va a permitir que compacte la información. Ese es un tipo de encriptación, de encriptación, pero más que nada es un tipo de compactación. ¿Ok? No todos los compactadores son buenos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, así vamos a tener, por ejemplo, la lista original, Smith, que es Betty, Smith, Betty, Smith, Gino, 7, Gino,
porque ya identificó que esto que está aquí, simplemente si yo escribo, por ejemplo, aquí el nombre de Kino con el número 7, yo el número 7 lo identifico con el Smith. Y entonces se dan cuenta, me ahorro todos estos caracteres. Solamente voy a poner el número 7 porque ya el número 7 está asociado aquí. Pero pueden, ese es un ejemplo, hay muchísimos, ¿sí? Bueno, vean que como todos estos son Smith. Y ojo aquí, Smith-Berger. ¿Qué hace? 7 Berger-John. Porque se está ahorrando el Smith. Porque ya identifiqué el Smith como 7. Entonces ya no necesito escribir el Smith, escribo el 7. Y eso me ahorra muchísimo tiempo. Y espacio, ojo, de almacenamiento de información en la computadora. La organización del archivo estipula los métodos de acceso. El administrador de archivos utiliza la dirección del último byte leído para tener el acceso al siguiente registro secuencial. Por lo tanto, la dirección actual de los bytes debe actualizarse cada vez que se tiene acceso, más bien cada vez que se tiene el acceso a un registro, al igual que un acceso o una ejecución de un comando de lectura. El acceso secuencial, ¿sí?, también aquí lo identifica como el CBA, se actualiza con solo incrementarlo, ¿sí?, a la longitud del RL, que es la forma en que se está leyendo. Es el RL significa longitud del registro. Esto es, cada vez la cabeza de lectura va a estar brincando en RL. ¿Qué es RL? La longitud del registro. Entonces va a estar brincando ese espacio y va a estar leyendo cada uno de los componentes del registro o los registros completos. En el acceso directo no, el acceso directo secuencial es fácil solo si los registros son de longitud fija. En el caso de hacerlo directo con registros de longitud fija, CBA es igual a RN menos 1 por RL, donde RN es el número de registros menos 1. Y entonces ahí tenemos todas las secuencias y ese es el algoritmo matemático para saber cuántos registros voy a leer. Eso lo vamos a ver físicamente cuando veamos cómo se estructura un disco. ¿Ok? Y bueno, ¿cuántos o cómo puedo estructurar un registro? Pues lo puedo estructurar, ojo, por un número de caracteres o por bloques. Esto es, por un número de bloques en el registro para poder leer esta información de una manera aleatoria o secuencial. El desplazamiento del residuo puede ser por dirección del byte o el tamaño del bloque físico. Y esta información pasa al módulo de interfaz del dispositivo, el cual transforma el número del bloque en la combinación real del cilindro. Toda esta es la teoría de administración de los archivos dentro del sistema operativo. Se puede entender más directamente en un formato, en un ambiente gráfico. Sin embargo, es importante que conozcamos que existen todas estas estructuras. Las listas de control de acceso es una modificación de la matriz de control de acceso y se utiliza en sistemas operativos Multics. Cada archivo se introduce en la lista y contiene los nombres de los usuarios autorizados y el tipo de acceso permitido. Muy bien. Si lo vemos más gráficamente, vamos a tener la posibilidad de crear, de modificar, de borrar o de tener el control del archivo. Esto lo que hace es que depende directamente de la responsabilidad del administrador del archivo o del dueño del archivo. Hay que tener mucho cuidado porque cada vez que le damos acceso a alguien hacia un archivo, esa persona puede no solo verlo, puede modificarlo, puede borrarlo, puede ejecutarlo, etcétera, dependiendo del tipo de archivo. Por eso es que se crean tantos candados para el uso de los archivos.
no todos tienen las mismas características. Por ejemplo, definiciones, campo, grupo de bytes relacionados, archivo, grupo de registros relacionados que contienen información y también es conocido como archivo. Base de datos, son grupos de archivos relacionados que están interrelacionados entre sí. Archivos de programa, contiene las instrucciones y archivos de los datos que contienen, bueno, del área de almacenamiento que contiene los datos. Y por último, los directorios, que son archivos especiales con listas o con listados de nombres de archivos y sus atributos. ¿Ok? ¿Cuál es la interacción entonces que tenemos como administradores de archivos? Que podemos abrir un archivo, borrar un archivo, renombrar el archivo, copiar el archivo y buscar el archivo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y continuamos la próxima clase. Bueno, hasta aquí el video. Solicitando su apoyo, suscríbanse, denle like y denle click a la campanita. Todo esto apoyaría mi canal. Mientras más tiempo reproduzcan el video en el canal de YouTube, más apoyo recibe el canal. Reproduzcan en YouTube los videos y no los descarguen para apoyar mi canal. Les recuerdo que sus comentarios son muy importantes y sus likes también. Recuerden proponer qué canción desean que les cante para el video especial. Lo publicaré en cuanto lleguemos a las 3000 horas de reproducción. De la misma manera, les pido de favor me digan cuál es el videojuego que les gustaría que jugáramos en línea. Denle click a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco el apoyo para fortalecer mi canal y espero que este esfuerzo siga creciendo. Si ustedes me hacen el favor de invitar a sus contactos, seguramente el canal crecerá en suscriptores y en tiempo de reproducción. Parámetros necesarios para sostener el canal. Por último y no menos importante, ya hay varios profesores que están utilizando mi material para apoyar sus clases. Les mando un saludo especial y les agradezco su apoyo, porque mientras más personas conozcan mi canal y les sea de utilidad los materiales que en él publico, más audiencia tendrá el mismo. De nuevo, gracias por compartir mi canal con sus alumnos y colegas. Saludos a todos. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.